Muy buenos días. Buenos días. ¿Esto qué es? ¿Este gallito ya de entrada? No puede ser. Bueno, me disculparán la voz, la tengo un poquito congestionada, pero como vamos a hablar de vinos, seguro que después, a medida que vaya pasando el día, se va equilibrando la voz. Bueno, bienvenidos a los que hayan por primera vez incorporado a esta segunda edición, que parece que es que llevemos años haciendo Black Valladolid, pero en esta segunda la verdad es que está siendo un éxito, creo, los que van repitiendo y veo que se van haciendo familiares ya a lo largo de estos días. Bueno, aprovechar para saludar a todos los que están por streaming. Hola, ¿qué tal? A los que están por streaming, que lo están viendo también en las redes sociales con el hashtag #Black Valladolid 22, pueden colaborar, participar con preguntas que para nuestros invitados, y son muy interesantes los que tenemos a lo largo de la jornada de este sábado, penúltimo día de Black Valladolid. Pero si vamos a volver el año que viene con más, como los Toonie Tunes, con más aventuras. Pero es que hay que disfrutar ahora estos 2 días que quedan, porque tenemos protagonistas muy interesantes, como el que a continuación les voy a presentar, que ya está ahí preparado. Está nervioso, porque claro, ha estado en 27.000 millones de sitios, pero en Black Valladolid no. Y eso es como un plus de interés, ¿no? Bueno, bromas aparte, hoy tenemos una jornada intensa, por la mañana, por la tarde. Les agradezco en nombre de la organización que estén aquí, porque sabemos que tenían cosas que hacer, pero ninguna tan importante como disfrutar del vino y la literatura. Y sobre todo porque después, con nuestro primer invitado literario, nos vamos a viajar en el tiempo a la Roma antigua, y eso es una lección de historia, y como todo, tiene un interés muy, muy, muy bonito. Pero primero vamos con el especialista en vino. Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez, claro, presentar una persona que tiene el bagaje tan importante, sobre todo que es una figura reputadísima en el mundo del vino, pero también de la enología, porque él dice que le gusta contar historias. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos hablando de una persona tan influyente, que no solamente porque es el representante de Robert Parker en España, sino que es que de media cata entre 3.500 y 4.000 vinos. Claro, cuando hay 2 y no sé distinguir ya un Rioja de un Ribera, cuando llevas 3, dices, este hombre tiene mucho mérito, Pero es que además lo divulga muy bien. Y eso es lo que nos viene a hablar, además de este libro fantástico que ha publicado, nos va a hablar de ese amor, de esa pasión que él transmite por el vino y por contar historias. Dice, yo soy más periodista del vino que catador. Sí, pero con ese olfato, con esa presencia. Y además tiene un punto muy bonito. Y es que parece, yo creo que ha hecho, no, yo creo que no lo ha hecho, pero es verdad que se ha acoplado muy bien a Black Valladolid, y el look es de escritor. O sea, es como un Hércules Poirot, pero del vino. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Luis Gutiérrez. Amigo, buenos días. Encantado. Muchas gracias. Bueno, es verdad, tiene... Luis Gutiérrez, un auténtico placer, un lujo tener... Pero es verdad, tiene un aspecto como... ¿No lo ven en la época de los espadachines batiéndose en duelo por una copa de vino? No, tal vez por unas tinajas de buen vino, ¿no? Sí, tiene ese aspecto de escritor. Bueno, vamos a hablar del vino, pero sobre todo destacabas la pasión, ¿no? Mira, estos días hemos estado hablando pues desde bodegueros hasta escritores. Y hay un punto en común en la literatura y el vino, y es, si no le pones pasión, si no lo amas, cuesta mucho de transmitirlo. Cuando estamos hablando de catadores o de divulgadores de la cultura del vino, la pasión es fundamental, porque hay que llegar a un público que no es entendido a lo mejor. ¿Hay algún catador aquí más? No. Bueno, pero algún bodeguero supongo que sí que habrá, ¿no? O alguien que hace vino. ¿Tampoco? Sí, por ahí hay alguno. Pero vamos, que no es un público como técnico o entendido. Entonces, llegar a ellos... Siéntate. Sí, bueno, sí, eso es un poco el problema, que tenemos una tendencia a hablar de una forma muy técnica y que asusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, a la gente normal, pues le genera incluso rechazo, ¿no? Porque le empiezas a hablar de cosas técnicas, de cómo se hace el vino, y la gente se asusta porque dice que no entiende. Yo creo que hay también una parte de
muchísimo respeto por el desconocimiento, pero sobre todo porque personalidades como tú infunden mucho respeto por los conocimientos. Un catador o un enólogo o un especialista en vino no se forma en una academia 2 días. O sea, es un proceso, incluso en muchos casos, de generaciones, ¿no? De familia. Bueno, de mucha experiencia. Es muy complicado que haya un chaval de 22 años haciendo el trabajo que hago yo, ¿no? Porque requiere haber probado muchísimos vinos, haber visitado muchas zonas, haber hablado con mucha gente. Y entonces eso pues, te cuesta mucho tiempo hacerlo. Yo he estado como aficionado al vino por pasión muchísimos años hasta que he dado el salto profesional y solo me he estado dedicando al vino profesionalmente en los últimos 10 años. Pero La década. Sí, pero los 15 intensa, anteriores intensa. Era un hobby completamente loco que tiende a ocupar toda tu vida, todo tu tiempo, todo tu presupuesto en viajar, en comprar vino, en salir a restaurantes, a sitios. Y bueno, pues lo que decías al principio, es un tema de pasión. O sea, la locura de un trabajo de estos no lo paga un sueldo, ¿no? Es una cosa que... Y horas. Que va mucho más allá, ¿no? Es una cosa que si no tienes pasión, pues seguramente tirarás la toalla rápidamente. Te voy a dejar que sabemos que tienes una presentación muy interesante. Yo estaré aquí aportando alguna cosita, sobre todo aprendiendo, pero te tengo que preguntar cómo nace en ti ese amor por el vino. Hay un momento, visitas una bodega y dices, porque luego vamos a hablar con Santiago Posteguillo y les explicaré, su amor a Roma viene porque viaja con sus padres con 6 años, ve aquello y dice, de esto voy a escribir. En el caso del vino ya es un poquito más... Pues mira, en mi caso no fue... Sí que hay gente que te cuenta que tiene la epifanía, ¿no? Yo probé no sé qué vino y tal, y entonces se me abrió tal y igual. A mí no me ocurrió eso. Para mí pues, fue un proceso gradual de empezar a interesarte por un mundo que, bueno, que no conoces, que te llama la atención, que yo creo que va ligado un poco a tener una cierta edad y un cambio de prioridades, igual que cuando eres joven pues estás mucho más por la fiesta y el rock and roll, que afortunadamente eso no se pierde, pero bueno. Se puede compaginar. Sí, sí. Entonces, bueno, pues tienes otra forma de ver las cosas, pues te apetece igual más que vengan amigos a casa a cenar y empiezas a probar vinos, y a probar... Descubres un mundo diferente ahí, ¿no? Sí, y bueno, pues eso fue una cosa gradual, una cosa que empezó como uno de los múltiples hobbies, pues creció de forma... Se te mete en la vena. Loca, y eso, pues hasta que prácticamente, bueno, no prácticamente no, en mi caso ocupó toda mi vida. Y además de una manera intensa que, para los que no conozcan, representante en España de Robert Parker. ¿Qué es Robert Parker cuando se está hablando de la firma más prestigiosa en cuanto al mundo del vino? Sí, bueno, Robert Parker ha sido el crítico más prestigioso de la historia del vino. Y bueno, en principio era exactamente lo mismo su caso. Él era un abogado, por eso la publicación que creo se llama Wine Advocate, el abogado del vino. Y él estaba en una época en la que la comunicación del vino era todavía muy tradicional y estaba muy interrelacionada con las bodegas y nadie decía este vino es bueno, este es malo, este es mejor, este es peor, tal, ¿no? Era todo como muy complaciente. Y él decidió crear una publicación que era como los fanzines casi que había en los años 80, ¿no? Que eran casi fotocopiados y tal, y grabados. Muy artesanal, muy sí, muy desde sencilla. su casa, y era un newsletter, ¿no? Que es como un fanzine. Y bueno, pues estaba en el momento adecuado. En el momento y en el sitio adecuado. En el sitio adecuado, pues cuando la población de Estados Unidos empezó a descubrir el vino, que tampoco era una cosa tradicional que se consumiera allí en las casas. Todavía yo creo que
Si vas a Wisconsin o Wyoming, pues no están con una botella de vino en la comida, ¿no? Como había antes y por desgracia hay cada vez menos en España o en Europa, ¿no? En las zonas vitícolas como aquí, pues posiblemente la cultura del vino está mucho más enraizada en la vida diaria de la gente. Tienes el vino por todos lados y todavía se mantiene, ¿no? Pero eso, en Estados Unidos pues se empezaba. Y Parker fue el que empezó a decir las cosas hablando de una forma sencilla, clara, para la gente que era aficionada al vino. Y se fue haciendo un nombre y ya está en todo el planeta, porque realmente hablar de Robert Pues llegó a tener un poder, si quieres, incluso un poco desproporcionado, ¿no? Porque era prácticamente la única voz que había opinando de vinos y bueno, pues él tiene su gusto, porque Parker sigue vivo, está retirado porque ya ha probado suficientes vinos. Y tiene sus gustos. Lo que pasa es que, como su opinión era tan influyente, que él fue el primero que empezó a usar la escala de 100 puntos para valorar los vinos, que es la escala que hay en los colegios en Estados Unidos, con lo cual la gente lo entiende muy rápido, ¿no? Es como si aquí utilizáramos... Claro. No, aquí era ¿cómo era? Muy deficiente, insuficiente... Sí. Insuficiente. Aprobado bien, notable y sobresaliente. Ya los de arriba no nos lo sabemos. y bueno, pues empezó a comunicar de esa forma y enganchó muy bien con el gusto del público americano. Y pues muchas bodegas empezaron a cambiar el estilo de sus vinos para complacerle a él, para que les dieran más puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues generó un poquito de homogeneización en el mundo del vino, ¿no? Porque que luego al final siempre termina siendo un poco una caricatura, porque es lo que tú crees que dice o que le gusta, entonces tú ya exageras, te pasas 4 pueblos, él ya empieza a quejarse de que en España los vinos tienen demasiada madera, pero aquí ya nadie lo escuchaba, ¿no? Ya todo el mundo tenía la idea de que cuanta más madera mejor, entonces ya era una carrera de a ver cuál tiene más madera. Y Parker ya estaba ahí como diciendo, pero bueno, estos tíos se han vuelto locos. Pues sí, nos habíamos vuelto locos y ya ni siquiera le escuchábamos, ¿no? Y bueno, el mundo del vino ha crecido muchísimo. Yo os voy a enseñar unas cuantas personas que son las que aparecen en el libro, de distintas regiones y estas regiones que sí que había viñedo y había vino en España en casi todas las zonas, ¿no? Pero no había vinos de calidad, eran vinos de consumo. También venimos de la historia que hemos tenido, que éramos un país pobre, aislado, después de una guerra civil, etcétera. El vino no era cultura ni era ocio, era alimentación pura y dura. Mi abuelo no estaba discutiendo con sus amigos las últimas cosechas de no sé qué. Mi abuelo bebía perlado con agua en un vaso y va que chuta, ¿no? Se iba haciendo vino porque es un país de vinos, pero no se profesionalizaba, ¿no? Bueno, es que zumo de uva fermentado es vino, pero es que hay el vino de consumo o de producción industrial y luego hay el vino de calidad artesanal, que es un poco lo que nos gusta, de lo que hablamos y lo que intentamos comunicar a la gente cuando hablamos de vino. No le vamos a hablar del vino de Tetrabric que hay en el supermercado y que obviamente es vino, está hecho de uva fermentada, etcétera, y es lo mismo, pero son casi 2 productos diferentes, ¿no? Entonces, lo interesante que hay en España ahora mismo es la enorme diversidad de zonas que han resurgido, porque ya existían, pero han resurgido como vinos de calidad. El Priorato, el Bierzo, la Sierra de Gredos, Canarias, un montón de sitios que tradicionalmente no asociábamos con el vino como podía ser Rioja o Ribera del Duero, ¿no? Y en el ranking mundial, España, ¿qué lugar ocupa en estos momentos? Claro, bueno, eso es uno de los temas que siempre hemos tenido, por nuestra historia tal vez, un poquito de complejo de inferioridad, ¿no? Que siempre nos ha parecido que nuestras cosas
no eran tan buenas como la de los franceses o la de los italianos. Y que no nos sabemos vender tan bien. Que incluso, que es que nuestras uvas tampoco valían y entonces había que plantar uvas francesas, etcétera. Y en el mercado mundial pues teníamos una imagen de buena relación calidad-precio, bueno, bonito y barato, pero no nos tenían catalogados como grandes vinos, ¿no? Quitando alguna marca emblemática como podía ser Vega Sicilia o alguna cosa así, ¿no? Muy excepcional. Y yo creo que el gran cambio, y para mí lo más emocionante, es que esta gente se ha quitado ese complejo y se han dado cuenta de que somos capaces. Por supuesto que tenemos el potencial y que se puede hacer. Que no solo somos el viñedo más grande del mundo, porque somos el país que más viñedo tiene en el mundo, sino que tenemos la variedad, y diversidad, calidad. Variedad y el potencial de ser de los mejores del mundo. ¿Por qué no vamos a estar ahí? También nos ha pasado con la gastronomía. Sí. Nos parecía que la tortilla de patata, el gazpacho o los pimientos del Padrón eran una chorrada, pero ahora mismo en el mundo mundial la gente alucina con esas cosas. Y tú vas a Londres y vas al Borough Market y el sitio que más cola tiene es un sitio que venden bocadillo de chistorra. Y luego respecto a la cocina, siempre hemos tenido ese complejo, la cocina francesa. Claro, y dices, pero ves, en la cocina sí que hace tiempo que nos hemos igualado, ¿no? Desmelenado y ya incluso nos hemos creído un poquito demasiado los reyes del mambo, pero bueno, en la gastronomía sí que incluso muchísimos de los cocineros franceses han dicho que la mejor cocina ahora mismo estaba en España, ¿no? Y tenemos restaurantes increíbles. Pero bueno, que es que parte de los productos básicos, ¿no? De la chistorra, los pimientos del Padrón, los pimientos del Piquillo, la tortilla de patata. Eso es. Que consideramos que era una tontería porque lo teníamos ahí y no nos dábamos cuenta, ¿no? Y es un poco para matarnos que todo eso no hubiera triunfado antes, ¿no? Porque el concepto de las tapas es una cosa que no maravillosa, que es compartir, disfrutar, probar muchas cosas, que no hace falta comerte un plato enorme de una sola cosa, sino que puedes probar muchas diferentes, ¿no? E incluso pues que puedes comer con la mano y esto es mucho más informal, ¿no? Que es un poco lo que... Y eso el vino también lo pretende y se está consiguiendo, ¿no? Respecto a... Pues sí, ahí... El mundo del vino al final es una pirámide, si quieres, de calidad y volumen, ¿no? Entonces, pues aquí en la punta de la pirámide hay poca gente haciendo vinos de mucha calidad y luego según vas bajando, pues oye, pues aquí están los vinos que puedes beber todos los días, tal y cual, ¿no? Y llegamos incluso pues, a esos del Tetrabric, si quieres. Más popular, pero bueno, tenemos muchas ganas de ver lo que has traído y que bueno, sabes de este libro. Yo la verdad es que lo que habíamos hablado era que íbamos a hacer una cata que es que vosotros estuvierais ahí sentados con 6 copas y os fueran sirviendo 6 vinos y yo os voy contando aquí el rollo de quiénes son los tíos que hacen estos vinos, pero de repente me dicen que patrimonio, el no sé qué, tal, aquí no se puede servir vino, tal. Y entonces digo, joder, pues es la primera cata que voy a hacer sin vino. Pero tú puedes, Luis, tú puedes. Digo, ¿y ahora qué hago yo? Es como si vas al cine y te dicen... No hay pantalla. Se ha fundido la bombilla. Entonces, la película va a ser solo la banda sonora. Pero ¿sabes qué pasa? Te quedas un poco como, ostras, a ver qué... Pero, Luis, ¿y ahora qué hacemos? El vino... O peor, luego se me ocurre una cosa, digo, joder, te invitan a una orgía y tú vas tan contento y resulta que solo ponen una peli porno. Fantasía. Tiramos de imaginación. Pues os tenéis que imaginar muchas cosas. Porque lo suyo... Pero este público, tú no sabes este público qué es, Luis. No, además es que normalmente dicen que hasta las 12 no se puede beber, ¿no? Como son todavía las 11:20. Ah. Pero bueno, yo tengo una ventaja y es que a mí en el trabajo me dejan beber. Hombre, sí. Claro. Aunque la verdad es que la mayoría del vino hay que escupirlo, ¿eh? Porque yo con el volumen... Hablábamos, claro, el vino es bueno con moderación, claro. Como todo. Es decir, todo con moderación, incluida la moderación. Eso es un poco el tema. Incluso las orgías con moderación.
Que luego pasa lo que pasa. Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos en una cata, ¿no? Bueno, al final, no sé si vamos a poner aquí. Supongo que puedo poner el libro así para que puedan... ¿no? Sí, bueno. Yo normalmente llego a un sitio y digo, yo venía a hablar de mi libro, porque estoy hablando para un público de vinos, ¿no? Que lo que vienen es a probar vinos. Y entonces tengo preparada una pequeña presentación que solamente son fotos de los sitios, de la gente, del paisaje, de la gastronomía, de la cultura de los lugares, ¿no? Que es lo que decías tú al principio. Yo prefiero contar historias y este libro, bueno, pues al final un libro tiene mucho trasfondo y una de las cosas era pues recorrer España con un amigo mío que es el que ha hecho las fotografías, Stanis Núñez, y entonces hemos recorrido todas las zonas vitícolas pues fotografiando paisajes alucinantes como esto que veis ahí, que ¿Les molesto aquí? es un viñedo. No sé si nosotros estamos en medio. Yo me pongo aquí. Bueno, esto es un viñedo que es la portada del libro y es un viñedo en las Islas Canarias, es un viñedo en Tenerife. Entonces, pues nos pegamos como 16 meses dando la vuelta a España, visitando todas las regiones, hablando con gente y con la excusa de escribir este libro, que al final el libro es como si fuera una road movie, ¿no? Exacto. Y lo que sí que quería claramente es que se lo pudiera leer la gente normal. Entonces, en el libro no aparece la palabra tanino, por ejemplo. Yo creo que tanino a la gente normal le asusta, ¿no? Tanino. Pero yo creo que se ha popularizado ya, ¿verdad? Pero bueno, es que ¿para qué tienes que hablar de taninos? Yo prefiero hablar de... Mira, fijaros qué paisaje. Sí. Y lo que yo tenía en la cabeza cuando escribí el libro era que se lo pudiera leer mi madre. A mi madre le interesa el vino más o menos lo mismo que a nosotros nos interesa la calceta, ¿vale? Entonces es un libro que habla de gente, de historias y de paisajes y bueno, las fotografías que son muy buenas, el texto es un rollo, cuando no puedes dormir lees un poquito y te duermes enseguida, pero las fotos son muy chulas. Entonces, tenemos aquí 14 perfiles de 14 bodegas o productores de las distintas regiones. Y es como un viaje por España contando estas historias de la gente. Esa road movie, eso es una preciosidad. Eso no lo pueden hacer todos los países, tampoco. Claro, a ver, es que nosotros no nos damos cuenta de la diversidad que tenemos de climas, de paisajes, de estilos de vino. Tú piensas en Galicia y en Cádiz. Fíjate. Si es distinto. O esto que estos son los chicos que trabajan en el viñedo ese que está en la portada del libro, que es en Tenerife, que es un sitio subtropical, con suelo volcánico, con unas variedades de uva que no hay en ningún sitio del mundo, porque ha sido como un reducto aislado contra plagas y cosas que había en el continente y allí no había, ¿no? Y tienes cosas tan raras como estas viñas, que esta hilera que veis es una cepa, es una planta. Esto yo digo que son viñas rastas, porque les han hecho como una especie de rasta, de hecho se llama cordón trenzado, y una cepa puede medir 10 o 15 metros. Esto es una cosa que no hay en ningún sitio del mundo, ¿no? O el paisaje ese que os enseñaba de antes, fijaros que... La fotografía son esto dices, esto es un viñedo. Y dices tú, esto es un viñedo. A ver, estamos acostumbrados a los viñedos más normales que hay por aquí, los ves y tal. Y dices, ¿viñedo? Esto, pero madre mía. ¿Y qué vino sale de aquí, no? Y el vino que sale de aquí, de un suelo volcánico, pues lo hueles y dices, joder, huele al Teide. ¿Cómo es eso? A tierra. Es increíble, ¿no? El suelo volcánico que es muy potente, que es la piedra pómez esa que había en la bañera en casa de tu abuela, que ya cuando se lo decimos a nuestros hijos nos miran como diciendo, ¿pero qué dices tú? ¿Qué piedra pómez? No, primero te dicen que es una bañera. Es una lucha, ¿no?
Y bueno, pues por ejemplo, estos son 4 chavales que coincidieron estudiando enología, pero ninguno venía de familias del vino, ni tenían viñedos de familia, ni nada, de nada. La mayoría de esta gente que está en el libro, pues no existía cuando empezamos. Dentro del hobby este loco que te estaba contando, una parte muy importante fue elmundovino.com, del diario El Mundo. Sí. Que creamos en el año 2000 un grupo de amigos, de chalaos, de locos, del vino, y entonces ahí yo empecé a escribir y a catar de forma regular, porque todas las semanas publicábamos 5 artículos nuestros originales de lunes a viernes, y todas las semanas catábamos 30 vinos a ciegas y los publicábamos, ¿no? Y era cuando empezaba además Internet. Claro. Que no era eso muy fue habitual. El año 2000 cuando explotó lo de Internet y tal. Por cierto, en Tenerife, en Canarias, se hace buen vino porque es muy desconocido aún. Claro, claro que es desconocido y claro que se hace buen vino. El problema que ha habido, y eso que hemos pasado del Sabin con agua a creernos los reyes del mambo, es que ha habido una idea de que los vinos, los grandes vinos, se hacían todos de una forma y eran todos con la misma uva y tal igual. Entonces, pues aquí se pusieron a plantar tempranillo y a intentar hacer un vino como los que tenían éxito, que podía ser Rioja, Ribera del Duero, lo que quisieras, ¿no? Entonces, pues resulta que cuando intentas hacer en un sitio lo que no es de allí, pues no sale. Entonces decían, joder, pues es que las uvas de Canarias son una mierda, que no valen para nada. Lo mismo que las uvas mediterráneas. Madre mía, la garnacha, el monastrell. Bueno, el que tenía cariñena, el pobre, era como si tuviera la sarna. No lo decía nadie, ¿no? Entonces decían, joder. Resulta que eso, que antes se veía como un problema, se ha dado la vuelta de tal forma que los que apostaron por las uvas francesas internacionales y plantaron Cabernet Sauvignon, Chardonnay, etcétera, que parecía que eso era lo único bueno que había, pues esos están ahora mismo compitiendo a precio bajo con todo el mundo mundial, porque en muchos sitios pueden producir esos vinos. Ahora, unos vinos con las variedades de Canarias, con las características de la tierra que tiene, del suelo, eso no lo pueden copiar en ningún sitio. Entonces eso se ha convertido en una ventaja competitiva. Lo que era un problema se ha dado la vuelta, ¿no? Y la situación es completamente distinta. Entonces, toda esta gente tiene el orgullo de recuperar todo eso, porque estos viñedos que te estoy enseñando, algunos tienen más de 100 años. O sea, no es una cosa que se haya inventado recientemente, sino que es una cosa que ya existía, aunque fuera para hacer el vino de autoconsumo, de subsistencia, de alimentación, ¿no? Faltaba darlo a conocer con calidad. Es decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con este paisaje, con estas cosas que estoy viendo ahí? ¿Qué tipo de vino saldría de aquí hace 100 años cuando plantaron estas viñas, ¿no? Y toda esta gente que sale en el libro tiene en común eso, que están recuperando y dando valor a las zonas, las variedades, la cultura, la tradición de las regiones. Y pues nosotros nos beneficiamos de esa riqueza, ¿no? De esa riqueza, pues como estas viñas que no las hay en ningún sitio del mundo, que son únicas. Os voy a enseñar muchos paisajes muy chulos, muy distintos y muy únicos. Y era un poco también. Las fotografías son muy bonitas también. Sí, yo te he dicho que el texto es un rollo, lo bueno del libro son las fotos. No, y el texto no es rollo, en absoluto. No seas modesto, Luis, no me seas modesto. Bueno, pues es verdad que son fotografías impactantes, porque son bonitas de color y de conocimiento de un paisaje, pero el texto que acompaña... Bueno, mira, en este caso hay una cosa muy curiosa, y es que, son 4 chavales que coincidieron en la facultad, cada uno de un punto de España, ¿no? Uno de Galicia, uno era de Canarias, los otros de Murcia, Albacete, tal. Resulta que el de Canarias descubrió este viñedo y esta zona que es en el noreste de Tenerife, que se llama Taganana, que es un sitio muy montañoso, inaccesible casi. No está en la ruta turística normal de allí. Pues él, que era de allí, no tenía ni idea de que aquí había viñedo.
Y lo descubrió porque un amigo suyo, historiador, lo leyó en un libro y les dijo, oye, había un libro de tal que dice que el mejor viñedo de Tenerife estaba en Taganana, y se fueron allí a buscarlo, pero es que no es fácil de ver porque esto está muy metido en la naturaleza, ¿no? Y fue por eso, por un amigo historiador que lo leyó en un libro de historia. Ni siquiera un chaval que es de allí y que ha estudiado enología y que tiene un interés por el vino sabía que esto existía, ¿no? Y eso ha pasado en muchas zonas, como por ejemplo la Sierra de Gredos. La Sierra de Gredos es pues la zona vitícola que está más cerca de Madrid. Hay una parte que está en la provincia de Madrid, otra parte que está en la provincia de Ávila y otra que está en la provincia de Toledo. Que por eso tenemos ahí un pequeño problema, porque aquí las denominaciones de origen que se crearon, pues normalmente eran también demarcaciones políticas. Ajá. Vinos de Madrid. Vinos de Madrid es lo que hay dentro de la provincia de Madrid. Pero si te sales un poquito y estás en la provincia de Toledo o estás en la de Ávila, ya no es. Es vino de la tierra de Castilla y León o Méntrida. Entonces hay un trozo que realmente tiene sentido geográfico, que es la Sierra de Gredos, que tiene ese tema. Está dividido en 3 denominaciones porque están en 3 provincias que encima están en 3 comunidades autónomas, cada una con su gobierno diferente, y entonces poner de acuerdo a estos es peor que ponerse de acuerdo en una reunión de comunidad de vecinos. Sí, nada. Ni en el día de la reunión. Imposible, prácticamente imposible. Entonces estos pues también son unos chavales jóvenes amigos que coincidieron estudiando un máster de enología y viticultura. Fernando, que es el que no tiene barba, y Dani. Dani estudió filosofía, tú fíjate, y Fernando sí que es ingeniero agrónomo, pero bueno, les entró este bicho, esta pasión por el vino, y se pusieron a ver qué podían hacer con los viñedos que había en la Sierra de Gredos, unos viñedos de garnacha muy vieja, porque ha sido una zona que ha estado como encapsulada en el tiempo. Se ha perdido mucho viñedo porque se ha arrancado, pero lo que queda prácticamente es todo viñedo que no se ha tocado en 50 años. Entonces todo el viñedo tiene de 50 años para arriba, está en un suelo granítico con altitud, por eso es la Sierra de Gredos. No es que no está en el circo, porque allí no crece nada, más que las cabras montesas, pero en las estribaciones de la sierra. Entonces tienes altitud, un suelo de granito que también transmite unas sensaciones específicas al vino, y se puede hacer un vino estupendo, que antes estas uvas iban al castillo de Gredos, ese de Tetrabric, el que bebía nuestro abuelo con agua en el vaso de cristal. Y resulta que ahora pues están haciendo algunos vinos de talla mundial. ¿Qué es otra cosa que tiene en común toda esta gente? Pues es un poco una vuelta a una agricultura como la de antes, a una agricultura sobre todo orgánica. Yo creo que es muy importante darse cuenta de esto porque, bueno, en su momento surgieron los productos químicos, los herbicidas, tal, que ayudaron mucho a una generación a poder mantener y hacer viable este trabajo. Pero nosotros ahora con el conocimiento que tenemos sabemos que todo eso es malísimo, ¿no? Y que son productos... lo tradicional sigue siendo tal vez lo más... Al final, después de muchas vueltas, te das cuenta que no hace falta inventar la rueda, ¿no? No hace falta reinventar la rueda. Están volviendo a hacer muchas cosas como se hacían antes, que no es que viene el periodista, vamos a sacar el caballo para que nos haga la foto, ¿no? Sino porque, bueno, parece una tontería, pero ahí si tú vas con un tractor pesado, vas a compactar el suelo. Al final las raíces de la planta no respiran bien. Tú vas echando productos químicos, vas matando la vida. Resulta que todo lo que hay en el suelo al final influye, ¿no? Tanto las lombrices que hay por allí como otras plantas, la vegetación de alrededor, etcétera. Entonces están volviendo a una agricultura tradicional, orgánica, y volviendo un poco al pasado. A trabajar la tierra como se hacía antes. Exacto. ¿Y el resultado es el mismo o mejor? El resultado es que vas quitando capas de maquillaje a los vinos
y te va quedando el vino La esencia. como realmente es el vino del sitio, ¿no? Porque si el vino lo enmascaras con mucha madurez de la uva, mucha extracción para hacer unos vinos muy potentes, muy exagerados, con mucha madera, tal, pues eso es que tú te empiezan a poner capas y te empiezan a maquillar. No sé si habéis visto a Carlos Latre cuando le visten de no sé quién y le ponen la nariz postiza y no sé quién es igual. Y al final hay un tío ahí que no es él, ¿no? Y luego cuando se lo quita, debajo está Carlos Latre. Bueno, a mí me pasa, cuando me maquillan para informativo me ponen 6.000 capas, cuando me la quitan soy más feo aún. Que es así, me ponen. Bueno, pues cuando empiezas a quitar todo eso de los vinos, resulta que empiezan a ser distintos, que empiezan a no ser todos iguales, no estar todos cortados por el mismo patrón, que para mí es lo que lo hace súper interesante. A mí lo que más me aburre sería beber el mismo vino todos los días de mi vida. Yo me muero, vamos, aunque fuera el que más me gusta en el mundo, ¿no? Con la variedad que hay. Claro, exacto. Qué bonitas son las fotografías con los paisajes, ¿verdad? Tú fíjate, los colores, el azul y el verde de la tierra. Pero tú fíjate este viñedo, que es un poco típico de la Sierra de Gredos, ¿no? Unas bolas de granito enormes, un suelo pobre que dices, bueno, ahí parece imposible que vaya a crecer nada, ¿no? Y la gente que plantó aquí es que no tenía tierra rica en la que plantar cereal. Tenían esto, un pedregal allí en la montaña, que estaban desesperados porque esto había que trabajarlo a mano, daba un trabajo tremendo, daba poquísima uva, luego la uva, pues iba al Castillo de Gredos, fíjate lo que te pagaban. Te lo hacías para beber tú, iba que chuta, y estaban a punto de arrancar este viñedo. Y ellos lo descubrieron y era pues justo lo que estaban buscando, ¿no? Además, una cara norte, porque ahora mismo yo creo que con el tema que tenemos de cambio climático, la temperatura está subiendo y al final están buscando sitios más frescos, porque la naturaleza te da suficiente madurez, ¿no? Y este viñedo pues se lo compraron a un señor que lo iba a arrancar. Y le dijeron que se lo iban a comprar y el señor dijo, pues os lo vendo por 10 pesetas. Y ellos dijeron, no. El pobre hombre se quedó todo así. Le dijeron, te damos 20. Le dieron el doble de lo que pedía el señor, y el señor lo iba a arrancar y estaba desesperado. Ahora hacen uno de los mejores vinos de España que se llama Rumbo al Norte, de este viñedo. Rumbo al Norte. Rumbo al Norte. Comando G se llaman estos bueno, si chavales. tienen alguna pregunta que hacer al maestro, no se corten, ¿eh? Hay micrófono y pueden preguntar cualquier cosa. Bueno, tengo los perfiles de los 14. Esto, sin los vinos, se hace un poco árido, ¿eh? Entonces, si queréis, pasamos un poco más rápido. Tú manejas lo que tú consideres. Bueno, el título del libro son Los nuevos viñadores. Y entonces ven a este y dicen, pero este tiene de nuevo lo que yo tengo de cura, ¿no? Nuevo no quiere decir que todos sean jóvenes. Este puede ser una persona, Eduardo Ojeda, que trabaja en Jerez, pues ahora mismo ya está jubilado o semijubilado. Lo que pasa es que hizo un proyecto que se llama Equipo Navazos con otro amigo que tampoco tenía nada que ver del vino. De hecho, es catedrático de criminología en la Universidad de Granada, pero es un pirado del vino como nosotros, ¿no? Y montaron el Equipo Navazos, que para mí ha sido los que han vuelto a poner el vino de Jerez en el foco mundial. Y han estado haciendo cosas nuevas que realmente no son nuevas, que es volver a muchas de las cosas de antes, ¿no? Pero sobre todo, pues a dar valor a los vinos de Jerez, que se habían perdido mucho. Los vinos de Jerez tuvieron su época, sí. y Shakespeare tiene, y hay un libro, y hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La bota de Amontillado, etcétera, etcétera. Fueron grandes vinos del mundo que luego pues se perdieron, se cambió el gusto y bueno, también vino ahí un... Sí, tuvimos la suerte de escuchar a César Saldaña, claro. Nos explicaba además la historia de los vinos de Jerez. Si estuvisteis escuchando a César, pues sí, contó todo eso. Y bueno, pues los que han hecho un poco renacer el interés por los vinos de Jerez ha sido el Equipo Navazos, que han simplemente seleccionado de los muchísimos vinos y botas
botas, barricas únicas que hay en las bodegas de Jerez, vinos excepcionales y los han dado al público, ¿no? Que ellos no han inventado nada. Esto es una de las bodegas en las que trabajaba Eduardo Ojeda, para que veáis un poco lo impresionante, el volumen de vino que se mueve en Jerez. Pero bueno, en Jerez siempre enseñan las bodegas, pero también el vino viene de una planta. Al final el vino es un producto agrícola, es fruto de la agricultura. Y para mí es súper importante ver los viñedos, ver los suelos y fijaros, si os acordáis de las fotos de Canarias, de lo verde que estaba, o luego vamos a ver Galicia, lo que sea, pues fijaros, esto es Cádiz, esto es Jerez, estos son los suelos de Albariza, que es tiza pura, que también dices, bueno, ahí cómo es capaz una planta de dar ese vino. Y luego las características del suelo se transmiten al vino, ¿eh? Es relativamente sencillo para una persona entrenada captar, ¿no? Diferenciar un vino que viene de suelo calcáreo, que viene de granito, de pizarra o de basalto, roca volcánica. Es relativamente fácil, ¿no? Si lo enmascaras mucho con eso que decíamos antes, de mucha madurez, mucha madera tal, es imposible, no ves nada. Es como si todo está lleno de humo, aquí no ves nada, ¿no? Y bueno, era un poco también enseñar la viña de Jerez, que tampoco es muy conocida y es única. En todos los capítulos a todas estas personas les pusimos a cocinar los platos típicos de su región, ¿no? A Eduardo dijimos, pues tienes que hacer pescadito frito y gazpacho. Porque el libro también lo hemos traducido al inglés porque creo que es una manera muy buena de dar a conocer esto claro. En el extranjero. Y bueno, yo estoy hablando de un libro de nicho. La gente compra pocos libros, por desgracia. Aquí tenemos. No, en España digo. La gente lee poco. Pero tenía que meter la cuña publicitaria de que... Y luego de vino, pues menos, ¿no? Entonces estamos en un nicho. Pues hemos vendido 12.000 copias del libro. O sea que está muy bien. Y también queríamos enseñar pues lo que es la gastronomía de cada zona, ¿no? Que nosotros igual sí que sabemos que aquí se come gazpacho y pescadito frito y en Galicia hay empanada y pulpo, ¿no? Pero la gente de otros países, pues muchos no tienen ni idea, ¿no? Lo descubren cuando vienen. Sí, entonces en cada capítulo, en cada perfil está también, bueno, pues estas personas les hemos puesto a cocinar, luego nosotros nos comíamos todo lo que cocinaban con ellos, nos bebíamos el vino y nos lo pasábamos fenomenal. Y Stanis y yo nos pasamos una época estupenda viajando por España, comiendo, bebiendo y bueno, disfrutando, ¿no? Que es un poco... Eso es la historia del vino. Que es un poco la historia del vino, ¿no? En el País Vasco... Queríamos cubrir un poco casi todas las zonas, ¿no? Hay 14, en España ahora mismo ya no sé si hay 50 y no sé cuántas denominaciones de origen, hay muchas más zonas, podría haber más gente, ¿no? Queríamos meter a alguien también del País Vasco, que no es muy conocido, hay un vino que se llama Chacolí y allí también hay bastantes manzanas y hacen sidra. Y este Iñaki... pues hace las dos cosas. Fíjate, no hubiera dicho que era vasco, ¿eh? Iñaki, no hubiera. ¿Qué va, Pachi? Pues ahí va, de Bilbo. Bueno, pues Iñaki hace tanto vino como sidra, pero hace una sidra muy atípica, porque hace una sidra de hielo. ¿De hielo? Sidra de hielo. Hay una cosa que se llama vino de hielo, que surge en Alemania, y es que hacen vino con uvas que se congelan en el viñedo. En una noche muy fría, entre 5 y 10 bajo cero, vendimian las uvas, las prensan. Entonces lo que pasa al congelarse una uva es que se congela el agua y el mosto que sale es mucho más concentrado. Claro. Entonces con ese mosto pueden hacer un vino muy dulce y ese vino se llama vino de hielo, Eiswein en alemán. Entonces de una forma similar... pues Iñaki dijo, pues yo voy a hacer una sidra también con el zumo de manzana concentrado por congelación. Que eso es lo que debe hace... ser muy diferente de la asturiana, claro.
Bueno, de hecho, es tan diferente que ni siquiera tiene burbujas. Lo ha hecho sin gas, dulce, y es como un vino dulce, pero hecho de manzana. Ah, qué bueno. Yo eso lo he puesto muchas veces en una mesa, en el postre, y nadie dice, esto no es un vino. La gente dice, joder, qué vino más curioso, qué tal, porque manzana, huele como a tarta de manzana. A tatín. Sí, a una tarta de tatín. Y te parece un vino dulce muy, muy diferente, muy atípico y con una concentración también de la acidez, porque al concentras todo. Concentras el azúcar, pero también concentras la acidez. Entonces, tiene una acidez tremenda, que es una de las cosas que es curioso, que los vinos dulces queremos que no parezcan muy dulces. Los vinos con madera queremos que no tengan mucha madera. Los vinos concentrados queremos que no parezcan demasiado, ¿no? Entonces siempre es intentar compensar y llegar al equilibrio. Y en este vino, iba a decir, en esta sidra de hielo que se llama Malus Mama, pues es uno de los productos más atípicos y más interesantes que hay. También, obviamente, hace chacolí, y aquí veis las viñas de chacolí de Guetaria al lado del mar, con la influencia también del mar. Al final, el sitio marca el vino. Aquí tienes una brisa y puedes tener bruma que incluso te va a dejar casi agua de mar en las uvas, ¿no? Porque es como cuando aparcas el coche cerca de la playa y se te llena de salitre y tal, y se lo come, al final se corroe. Claro, el paisaje marca mucho también. Todo eso al final se transmite si tú lo haces de una forma transparente. Tú lo puedes enmascarar o lo puedes hacer de una forma transparente. Y estos viñedos, que fijaros aquí, esto es un viñedo y un manzanal pegados uno al otro. O sea que allí en el País Vasco va la sidra y el chacolí y el vino van de la mano. Qué bueno. Y bueno, Iñaki no tenía tampoco nada que ver. Le dio por estudiar enología y hacer vino y hacer esta sidra de hielo. Que si alguna vez la probáis, vamos, yo creo que es una de las cosas que más os va a sorprender. A sorprender, sí. Venimos ahora ya cerca de aquí, a La Aguilera, muy cerca de Aranda, ¿no? Es una pedanía de Aranda. Jorge Monzón, que tiene una bodega que se llama Dominio del Águila, pues yo lo conocí en el año 2002 porque él estaba estudiando en Borgoña y estaba haciendo prácticas en una de las bodegas más míticas del mundo, el Domaine de la Romanée Conti. Y yo me enteré que había un español en la Romanée Conti. Entonces, yo en aquel momento tenía un trabajo normal. Normal. Y luego me dedicaba al vino todo mi tiempo libre y teníamos una fábrica en Dijon. Entonces teníamos una reunión en Dijon y yo me escapé de una reunión, me cogí un taxi y me fui a Bon Romanée a ver aquello porque había un español en Romanée Conti. Y conocí a Jorge, claro, era un chaval que estaba estudiando. Y bueno, hablamos mucho, me contó muchas historias y al final yo le dije, mira, tú cuando vuelvas a España, tú vas a ser un marciano, eres un marciano. De lo que estás hablando tú, que es un poco de las cosas que os estoy hablando, que 20 años después empiezan a sonar, ¿no? Pero todo esto hace 20 años... No, para nada. Pues parecía una locura. Pues Jorge volvió de Romanée Conti, estuvo un par de años en Vega Sicilia porque tenían un proyecto para hacer blancos que al final lo abandonaron. Luego estuvo 10 años como enólogo en Arzuaga Navarro y todo lo que ganaba se lo gastaba en comprar viñedos en La Aguilera, en su pueblo. Porque, bueno, pues pasaba lo que hemos visto, que los viñedos viejos que dan poca producción y mucho trabajo se arrancan, se plantan con espaldera, con riego, con clones productivos, que producen mucho más. Si venden la uva y le pagan por kilo, pues lo normal es que el agricultor lo que quiere es hacer kilos. O sea, tampoco esto no es una ONG, la gente vive de esto. Entonces tenemos que ser realistas, ¿no? Si tú quieres mantener el viñedo viejo, de calidad, que dé poca uva y no la pagas, eso no se sostiene, ¿no? Entonces Jorge se dedicó a comprar viñedos de su pueblo, todos de La Aguilera, y seguía trabajando y empezó a hacer un poco de vino con su padre.
Y en su momento, pues, cuando escribí el libro dije que tenía posiblemente la bodega más pequeña del mundo, porque era esto que veis en la foto. Esto era la bodega. Muy familiar. Y aquí hacía 50.000 kilos de uva, ¿no? Pero bueno, era una locura, porque para meter la uva y para poner la escalera tenías que mover el no sé qué, y esto era como una rampa que quitaban y ponían, no había espacio para nada. De hecho, no tenía despalilladora, que es lo que suelta los granos del racimo. No tenía despalilladora porque no cabía en la bodega. Entonces lo hacía todo con las uvas enteras. Y lo hacía como se hacía antes, pisando la uva. Incluso en Aranda, si algunos sois de por aquí un poco de vino, sabréis que en Aranda el vino típico de Aranda era el clarete de Aranda. Entonces Jorge estaba empeñado en volver a hacer clarete. Clarete es un vino que se hace con mezcla de uva, tinta y blanca, pero se hace como si fuera un tinto, pisando, envejeciendo en barrica, etcétera, etcétera. Y él ha sido el que ha conseguido que en el Consejo Regulador admitieran de nuevo el clarete, que es una especie de rosado, pero no es rosado, no es un vino hecho con el sangrado de uva tinta, sino con una mezcla de uva blanca y tinta. Y luego él ha sido también uno de los primeros que ha empezado a hacer blanco con albillo. Su bodega se llama Dominio del Águila. Qué bonito el nombre, ¿no? Sigue siendo bastante marciano, pero menos. Pero ahora ya, un marciano más popular. Por lo menos de los que están en el libro le entienden. Bueno, quedan unos 10 minutos, lo digo por si quieren alguna pregunta, que estén a tiempo, que luego no digan, ay, no me ha dado tiempo, yo aviso. No, bueno. Seguro que tienen algo. Podemos seguir hablando así. Es maravilloso escucharte. Vamos a pasar un poco más rápido, porque yo podría hablar varias horas de cada uno de estos. No, pues es maravilloso. Porque, bueno, pues como llevo mucho tiempo y más bonitas, he rodado bastante, pues al final conozco la historia de esta gente muy de cerca, porque les he visto casi embotellar su primer vino y hacer un montón de errores y avergonzarse de lo que habían hecho, y luego también el descubrir que, ostras, es que esas barbaridades que hice, como tengo un viñedo increíble, el vino al final sale con mucho tiempo, ¿no? Que fue lo que le pasó aquí a José María, que trabaja en Jumilla. Jumilla, en España, poner el nombre de Jumilla en una etiqueta es como si fuera una lápida ya, básicamente, porque aquí la gente lo asocia a Don Simón. Vino de Jumilla. Sí, vino muy de mesa. Nada, una porquería. Y bueno, pues tiene una finca increíble que compró su abuelo para hacer esparto, porque esto era antes de que llegara la fibra artificial. Y entonces era una finca impresionante para hacer esparto. Y plantó un montón de pinos. Y luego, bueno, pues en todo el Mediterráneo tienes los cultivos típicos, que son el almendro, el olivo y la viña, ¿no? Y lo que tenían de viña, pues era como una cosa residual. Una cosa residual que luego, obviamente, el negocio del esparto se fue al garete, porque llegó la fibra artificial. Y lo que había allí de forma casi accidental, que es este viñedo plantado en un pedregal, que aunque no lo parezca, estas viñas son del año 42. En piedra, literalmente piedra. No, pero piedra, no las han puesto allí, ¿eh? Porque alguna vez viene algún importador extranjero, algún despistado y dice, joder, ¿y cuántos camiones de piedra has traído de aquí para...? O sea, ¿cómo voy a traer camiones de piedra para tapar el viñedo? No, es que se plantaba ahí. Bueno, pues este es un viñedo muy viejo que ha engordado poco porque está en un sitio que hay muy poca comida, ¿no? Y también produce un vino increíble de Jumilla. Valencia, en España ni siquiera sabíamos que se hacía vino. Solo paella. Se hacía... También hacen paellas. Y hacen paellas increíbles. Pues se hacía un montón de vino que se exportaba por el puerto de Valencia, pero se iba todo a Alemania, se vendía a granel, etcétera, etcétera. No había historia de vino de calidad, ¿no? Pablo Calatayud, de Celler del Roure, pues es uno de esos. Y ahí no tienen viñedos centenarios, mucho es plantado nuevo, mucho con errores de vamos a hacer una plantación con una lira para aumentar la producción y no sé qué, no sé cuál, y resulta que en una de esas que compraron, una finca
de viñedo joven, pues se encontraron con que había una bodega subterránea que tenía casi 100 tinajas enterradas del siglo XVII. Qué bueno. Y venía ahí como... ¿Qué son estas? Sí, es eso. Entonces, a partir de esto, y además de recuperar unas uvas autóctonas de allí, la Mandó y la Arcos, pues han empezado a volver a hacer vino en estas tinajas. Incluso en un lagar de granito que hay arriba, que echan las uvas, las pisan, luego baja por gravedad, y están haciendo el vino en esta bodega que venía como por accidente con una finca que compraron para poner el viñedo. Y hacen unos vinos que obviamente pues no se parecen en nada a lo que tú tienes en mente que pueden ser los vinos de esta zona, ¿no? Otra zona que ha avanzado muchísimo últimamente ha sido Galicia. Y Galicia, todo el mundo piensa Galicia, blanco, albariño, sí, bueno, marisco, lo que pescado, no sé qué. Bueno, pues resulta que en Galicia tienes muchísimas zonas, y una zona alucinante es la Ribeira Sacra, que eso ha surgido hace muy poco y no había ninguna tradición de vino ni siquiera embotellado, era para autoconsumo. Pero fijaros también qué paisaje más alucinante que hay en la Ribeira Sacra. Son las laderas de los ríos y plantadas, esto como veis es suelo de pizarra, que os decía que es uno de los suelos que marcan mucho los vinos. Y fijaros qué cepas, qué viñas viejas, donde también trabajaba la gente, pues porque esto era lo que había. Allí no había una llanura bestial para plantar trigo, sino que pues esto es lo que hay. Y cuando ves un viñedo así dices, bueno, es que esto tiene que dar un vino excepcional, ¿no? No es posible que de esto salga un vino malo. Si el tío que lo hace mal, hay que quitárselo y dárselo a otro. Fijaros qué paisajes tan increíbles hay en la Ribeira Sacra, que es un sitio que ha surgido también mucho en el tema del turismo. Y de la literatura. Sí. Dolores Redondo, de hecho, tiene una ruta muy bonita por la Ribeira Sacra que destaca, dice, yo la descubrí, y permite una literatura de misterio y de novela negra muy bonita, ¿eh? Bueno, pues esto es uno de los sitios que, si tenéis oportunidad, deberíais ir a ver, ¿eh? Fijaros, aquí la única automatización que pudieron hacer es poner unos raíles, que aquí veis que hay unos raíles, para bajar un carrito y las cajas de uvas de la vendimia, por lo menos no tener que subirlas a hombro, ¿no? Es que la zona es inaccesible. Andar por allí, simplemente andar, es para partirse la crisma, o sea, es dificilísimo. Ya pensar que estás ahí trabajando y tal, y si encima tienes que llevar una caja de 20 kilos al hombro, no te quiero contar. Y si tienes que subirla hasta la carretera o el camino, apaga y vámonos. Y eso, bueno, cuando pusieron esos raíles, redujeron el coste como un 40%. Claro. Solamente por poner ese raíl con los carritos para subir la uva. Todos estos vinos están marcados por el sitio. Vamos ahora rápidamente a la zona del Penedés, donde se han hecho los vinos espumosos. Raventós es un nombre de la burguesía catalana. Muy de allí, sí. Bueno, la familia que creó el cava. Y que fundaron Codorniu, su bisabuelo, no sé qué. Pero su abuelo ya vio que el cava no iba por la dirección que a él le gustaba y se salió de la empresa y dijo, pues yo me quiero llevar mi parte, y mi parte va a ser la finca original donde empezó todo. Y estas cepas viejísimas de la variedad Charelo, que es una de las que se utilizaban para el cava, que son las que están ahora salvando un poco a la zona, porque esta zona apostó mucho también por las variedades francesas. Aquí se plantó muchísimo Chardonnay, Cabernet Sauvignon, tal, que está muy bien, pero no te da esa ventaja de, oye, claro, tengo un blanco de Charelo. ¿En qué sitio del mundo tienen blancos de Charelo? Pues los tienen aquí, no hay más.
Pepe continuó con la tradición de la familia, pero haciéndolo muy a su manera. Este es un paisaje típico del Penedés, con las montañas ahí, con Montserrat al fondo. Y bueno, sigue haciendo espumoso, siguiendo el método tradicional de una segunda fermentación en botella para que el vino capte el gas carbónico de la fermentación y se convierta en espumoso. E ir girando. Ir girando para sacar las levaduras muertas de la botella. Bueno, que eso es una cosa que si empiezo a hablaros de levaduras muertas, entonces ya os empezáis a poner nerviosos y decir, Dios mío, darme una cerveza. Y bueno, trabajando de una forma muy manual y no solo de forma orgánica, sino también hay un paso más allá que se llama biodinámica, que también sigue los ciclos de la luna y tratamientos casi homeopáticos de plantas y de cosas naturales para devolver la vida al suelo. Fijaros cómo son los suelos de este viñedo. Esto los antiguos dirán, este chico tiene el viñedo hecho una porquería, es un guarro, tú fíjate cómo lo tiene todo, pero es que está lleno de vida, está lleno de vida, de animales, de plantas, el suelo está vivo, las plantas respiran y luego les van dando estos tratamientos de productos, pues bueno, depende de ortigas, de cola de caballo, de no sé qué, de sílice, etcétera. Y es un poco la forma en la que están trabajando. Que si dices, bueno, es que seguimos los ciclos de la luna, tú si les preguntas a los antiguos, todos te decían, oye... Claro, sí, el ciclo vital. Es que te influye en todo. ¿Cuándo se hace no sé qué labor? Pues cuando en menguante, en creciente, cuando el vino está más revuelto. Si tú podas en tal momento que está subiendo la savia, porque la luna afecta a todo. Afecta al hombre lobo y si le preguntas a los ginecólogos ya te dirán, no, a los nacimientos, vamos, no es una cosa nueva, pero lo están recuperando, ¿no? Vamos a ir un poquito rápido porque sí, si no nos salimos nos queda poquito tiempo. De tiempo. Pero es que es interesante lo que está explicando, ¿eh? Bueno, Rafa, pues en Alicante, al final lo que os decía, esto no es una ONG, pues este es el único de los 14 que están en el libro que ya no está produciendo vino, pues porque tenía problemas económicos. Al final esto lo tienes que vender. Aunque tú hagas un vino único, es que toda la gente hace vinos únicos o te los quiere vender como únicos, ¿no? Entonces es un mundo bastante complicado y competitivo. Y bueno, pues estos vinos por ejemplo, esto es La Mata, al borde del mar, pues tuvo que vender la bodega. Y él ha vendido la bodega. Y aquí hacía un vino en tinaja, con flor, parecido al tema de Jerez, y hacía vinos muy, muy curiosos, pero comercialmente pues no le funcionó el tema. La bodega la vendió otra bodega que sigue con sus marcas, sigue con sus vinos, parece que les va un poquito mejor, pero Rafa tuvo que tirar la toalla. Se dedicaba también a los cítricos y sigue con los cítricos. Pero como tiene el gusanillo, ya me ha dicho que está con su hijo para volver a hacer un vino ahí en el viñedo ese al lado del mar que os he enseñado. Muy rápido, el Priorat, Cataluña, otra zona que, si veis las fotos, se podría parecer un poquito a la Ribeira Sacra, ¿no? Una zona también muy montañosa, de suelo también de pizarra, sitios muy pobres. Sara y René, segunda generación de hippies en el Priorat, porque el Priorat es un sitio que es tan magnético que todo hippie que pasa por allí se queda pegado y ya no se larga. Entonces sus padres llegaron y fueron los que hicieron resurgir el Priorat y ellos luego... Ha crecido el Priorato, los vinos del Priorato han cogido peso. Claro, pero bueno, es una de esas zonas que te decía como que estaban encapsuladas en el tiempo, que llevaban ahí muchísimo tiempo. Y no hacían vinos de calidad, de hecho hacían vinos rancios, que es este vino que están ellos volviendo a hacer, que es un vino envejecido al sol para que se estabilizara oxidándose a tope, ¿no?
La oxidación es uno de los, de los principales enemigos del vino de mesa, ¿no? Pues para crear un vino en el Mediterráneo donde no había condiciones para mantenerlo fresco, era hiperoxidarlo, era hacer un vino rancio, son lo que se llaman los vinos rancios. Bueno, el Priorat, segunda generación de hippies, un sitio que los padres de estos dos recuperaron con otros 3, fueron 5. En el 89, primera añada del nuevo Priorat. Ha resurgido, pero no termina de ser una zona muy pequeñita. El Priorato son 2.000 hectáreas de viñedo. 2.000 hectáreas de viñedo es muy poco. Estaba hace poco, la última vez que he tenido que catar y escribir de los vinos de Rioja, San Vicente de la Sonsierra, que es uno de los vinos de uno de los pueblos de La Rioja. Ese pueblo tiene 2.000 hectáreas, que es lo mismo que todo el Priorat. Y allí fijaros también un poco en los suelos que se parecen a esos que os enseñaba de la Ribera Sacra, eso es pizarra muy atomizada, que llaman allí licorella, y las plantas, sobre todo en invierno, cuando están podadas, es que parece que es una planta que está muerta. Luego te parece increíble que de ahí surja una vegetación increíble. Un vino. Y uvas. Lo vamos a tener que dejar, es una lástima, porque estamos aprendiendo geografía. Tenemos el Bierzo. Vamos a mirar un poquito muy rápido. Otra zona también, un valle, donde al principio solo se hacía vino en el fondo del valle y lo que había en las laderas arriba pues era desconocido. Entonces, cuando llegaron allí y descubrieron esto, empezaron a hacer unos vinos que son muy distintos de los que se hacen ahí abajo, ¿no? En otro tipo de terreno. Fijaros qué cosa más loca, ¿no? Fijaros la perspectiva, cómo se ve lo de abajo. Las Rías Baixas, esto se les ocurrió envejecer vino en el mar, a ver qué es lo que pasaba con las botellas. Fijaros cómo... Siempre experimentando para conseguir... Bueno, una locura. Cómo son los viñedos de las Rías Baixas. Fijaros esa cepa que también tiene como 100 y pico años y es como un microcosmos. Sí, hay veces que salen, tienen hasta setas dentro de una cepa. Aquí hacían albariño, pero también hacen tintos. Y bueno, terminamos un poco en La Rioja, que es una de las zonas pues que han sido la primera zona de calidad en España con Jerez, ¿no? Y Telmo Rodríguez, de una familia... Está en la nieve ahora ahí. Es que pillamos una de las mayores nevadas de los últimos 40 años, entonces nos dio para hacer unas fotos muy chulas. Eso es Remeyuri, que es la finca de la familia. Y bueno, Telmo, aparte de hacer vino en La Rioja, pues empezó a hacer vino por todas las zonas de España, que es una cosa que ahora nos parece medio normal, pero él fue el primero en hacer esto y yo creo que es uno de los pioneros en recuperar paisajes, tradiciones, uvas, zonas vitícolas, etcétera. Y ha sido pues una figura muy... Recuperar la historia, claro, en un país como este, que al final dices, pues están haciendo cosas muy distintas, muy nuevas, pero al final no están haciendo nada nuevo, no están recuperando, no están reinventando la rueda. Todo esto lo pusieron en una cosa que se llama el Manifiesto Matador, que está en mi libro, ¿no? Está en mi libro y tal, si os lo queréis leer. Y luego al final, pues esto que era la portada, la primera foto y también la última. Sí, es este. Al final, pues la conclusión a la que llegué yo, que mi idea era escribir 14 perfiles que yo no veía que tuvieran ningún hilo conductor. Resultó que sí que había un hilo conductor muy fuerte y que llegaba a decir que el futuro es el pasado. Y esto es un poco lo que... El futuro es el pasado y lo hemos visto trabajando la tierra con la tradición antigua. Y esto, si nos hubiéramos estado tomando unos vinitos, estaríais vosotros ahora con una juerga increíble. Pero... Y nosotros no tendríamos la boca tan seca. Bueno, y ahora... Sí, ahora tomaremos agua. Pero es verdad que nos hemos imaginado, ¿verdad? Hemos imaginado esa ruta y hemos imaginado esos vinos
que están perfectamente expuestos aquí en este magnífico libro que tenéis ahí y que se puede comprar y os lo puede firmar el maestro Luis Gutiérrez. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en este paseo por un país de vinos. Bueno. Un país para beberlo, un país para comerlo. Un país para beberse. Para bebérselo, efectivamente. ¿no? Oye, pues siento mucho que no os lo podéis haber bebido esta mañana, pero bueno, otro día será. Queda pendiente. Valladolid va a tener larga vida y siempre podemos contar con Luis. Un fuerte aplauso para él. Pues, para los que quieran comprar el libro, que está ahí, por supuesto, él va a estar ahí un ratito. Nosotros vamos a hacer ahora lo que habitualmente solemos hacer, que es recibir al próximo invitado. Así que despedimos con un fuerte aplauso a Luis, que se retire. Muy bien. Para que podamos... Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Los nuevos viñadores, ¿eh? Bueno.